Buenos días, hermanos. Seguimos el estudio panorámico de la Biblia y hoy nos toca un tema que hemos titulado Un reino desgarrado en dos. La historia de las grandes civilizaciones e imperios tiene una biografía muy parecida y hay estudiosos de la historia que se han dedicado a estudiar por qué etapas han pasado muchas naciones y los grandes imperios. Y algunos se han puesto de acuerdo en que hay 6 etapas. La primera etapa sería el surgimiento, que se formaría a partir de grupos más pequeños que se fueron uniendo, desarrollando un sistema más centralizado y teniendo en común una misma cultura. La siguiente etapa sería una etapa de expansión. Hay un periodo de expansión, ya sea por la conquista militar o por la colonización pacífica, donde hay un aumento del poder militar, pero también un aumento de las ciencias y de la influencia cultural y la tecnología. Por otro lado, se desarrolla también una etapa de consolidación. La burocracia aumenta y es más eficiente, hay un sistema legal más sólido y una infraestructura sólida para afrontar los problemas de los ciudadanos. Aumentan las artes, las ciencias y la tecnología. Y llega una etapa de madurez, donde se alcanza el punto máximo de poder y de prosperidad. Sin embargo, ahí ya se empiezan a atisbar ciertos problemas, ciertos signos de estancamiento y quizá de declive. La corrupción empieza a aumentar ya y de esta manera también aumenta la desigualdad social que puede volverse cada vez más pronunciada. La siguiente etapa sería la etapa de decadencia. Empieza una fase de declive que puede deberse a diversos factores externos, por invasiones extranjeras, internos, guerras civiles, rebeliones, desastres naturales, agotamientos de los recursos, donde se va perdiendo poco a poco el territorio y de esa manera se pierde poder y riqueza. Y por último está la etapa de caída. El imperio se desintegra o es conquistado por otra potencia y su cultura desaparece o es asimilada por otras culturas o queda como una nación irrelevante. No sé si alguno de vosotros habéis identificado vuestra propia nación donde habéis nacido con esto. Pero bueno, esto es lo que piensan los que se dedican a estudiar este tema. Y sí que tiene cierto parecido con la subida de los imperios y la caída de los imperios. Es un modelo simplemente. No todos pasan por las mismas etapas. Pero si tuviéramos que identificar en qué etapa o periodo se encuentra en estos momentos Israel, en el estudio que estamos haciendo hoy, ¿en qué etapa se encontraría? Se encontraría en la etapa de consolidación, de madurez, de decadencia. Yo la he identificado en la etapa de decadencia. Ha alcanzado la madurez con el reinado de Salomón, pero ya vemos que ahí en ese reinado empieza a haber elementos que empiezan, digamos, a cuestionar este reinado. ¿Cuáles son los factores que llevaron a la decadencia del reino de Salomón? Vamos a apuntar algunos solos. Por un lado, alguien habla de los factores políticos, la sucesión. Bueno, hoy estamos esperando que nuestro presidente mañana lunes tome una decisión, si dimite o no dimite. No sé si os habéis enterado por las noticias. El otro día salió y dijo, estoy pensando meditar, pero dentro de 5 días os daré la respuesta. Esto que lo hemos vivido todos con una normalidad aplastante, las calles nos han llenado, no ha habido tumultos, no ha habido guerra, no ha habido nada. Estamos todo el mundo tranquilo esperando que nuestro presidente nos dé una respuesta. Antes no pasaban así las cosas. Cuando había un vacío de poder, ese vacío por inercia se intentaba llenar ya fuera por cualquiera, el que se creía más poderoso o no. Y vemos que todavía no había una sucesión clara en el reino de Israel tras la muerte de Salomón. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam no es capaz de mantener el Reino Unido. Incluso vemos que Jeroboam, en el capítulo anterior, como leeremos después, fue elegido como los antiguos reyes de Israel. Sabéis que los antiguos reyes de Israel fueron ungidos por Samuel, primero Saúl y después David.
Y ahora Ahías también encuentra a Jeroboam y le hace una profecía en el mismo sentido. Pero el reino se acaba separando. Las tribus del norte se rebelan y formaron el reino de Israel, y esa nación unida y cohesionada en los tiempos de David y Salomón ahora se resquebraja, se desgarra, se rompe. Pero también podemos ver unos motivos económicos. Salomón había hecho grandes empresas con mucho costo económico. Había costosos proyectos de proyección que vimos la semana pasada. La construcción del Templo de Jerusalén, su propio palacio, demás dependencias, puestos en las fronteras. Todo esto lleva ¿a qué? A un aumento de la carga fiscal, ¿no? Cuando nuestros gobiernos deciden hacer un montón de cosas, ¿el gobierno de dónde saca los recursos? De todos nosotros, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Aumentando los impuestos, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Con el tiempo, si esto se va agravando cada vez más esta carga fiscal, acaba repercutiendo sobre los más débiles. Y esto empieza a crear una inestabilidad también en el gobierno de Salomón. Pero es algo que ya Dios había previsto. Si hemos estado en esta serie que estamos dando, ¿os acordáis que en un momento dado el pueblo de Israel, en el capítulo 8 de Primera de Samuel, pide un rey para ser como las demás naciones? ¿Os acordáis, no? Samuel se queda espantado, pero Dios le dice, hazle caso. Pero Samuel le recuerda lo que significa tener un rey. Y es un poco lo que hemos visto aquí. Dice el capítulo 8, versículo 4. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Samuel era un profeta de verdad. Eso estaba ocurriendo ya en esos momentos. Pero no solamente vemos estos factores que son los que van contribuyendo a la caída del reino de Israel. Había también factores religiosos. Lo vimos la semana pasada. Salomón, podríamos considerar hoy en nuestros días que tenía una política religiosa excesivamente tolerante, donde todo cabía. Digamos que era una política integrista. Tenía muchas esposas y no sabemos si para contentarle a ellas o porque no estaba realmente firme delante del Señor, fue dando cabida en su reino a multitud de cultos traídos por sus esposas. Y esto seguramente a mucha parte del pueblo no le agradaba. Ya empezaba a contribuir todo esto a una inestabilidad social. Pero ¿qué es lo que pasa en el pasaje que hemos leído? Los que vienen detrás realmente no mejoran la situación, sino que la empeoran. Es lo que hemos leído en el capítulo 12, ¿no? ¿Qué hace Roboam? Dice que ante esta situación pide consejo. Está bien pedir consejo, ¿no? Porque dice, en la multitud de consejos está la sabiduría, dice Proverbios, ¿no? Pero hay dos tipos de consejo que le dan. Por un lado están las personas de más edad que ante la situación que ven le dicen, Roboam, piénsatelo. Creo que debemos de disminuir la carga fiscal. Creo que no podemos tratar al pueblo de esta manera y aumentarle más esa carga. Y él dice, bueno, bien, escucho lo que me habéis dicho. Ahora, decidme, jóvenes, ¿qué opináis vosotros? Los jóvenes quizás por la falta de experiencia, por el ímpetu o porque se habían criado ahí dentro de las fortalezas del castillo y donde vivían en una burbuja
pensando que todo el mundo vivía como ellos, con sus bienes, con sus cosas, ¿no? Ignorando de que detrás quizás de esas murallas había gente sufriendo como consecuencia de ese reinado que lo había diezmado todo y sufrían esa desigualdad. Ellos le aconsejan algo distinto. Le dicen, no, lo que tienes que hacer es subir más los impuestos. ¿Qué hace Roboam? Roboam también era joven, había vivido en esa opulencia y se deja llevar por el consejo de los jóvenes. Está bien dar consejos, y en la multitud de los consejos hay sabiduría, pero tenemos que discernir también con qué consejo nos quedamos. Porque podemos coger el consejo equivocado que hizo Roboam y acabar como acabó Roboam. Así que pidamos consejo, pero seamos sabios a la hora de aplicarlos a nuestras vidas. Roboam, que ya estaba ciego ante la situación, no se le ocurre otra cosa que enviar a Adorán, que estaba a cargo de los impuestos y los tributos, al norte, donde ya estaba Israel, a pedir impuestos. Claro, los del norte cuando lo vieron venir, ¿qué hicieron? Se rieron un poco de él. ¿Cómo acabó Roboam? Apedreado y muerto. De golpe, Roboam recibe un baño de realidad. No van a estar todos con él, ni mucho menos. No van a pasar por el aro suyo. Están dispuestos a rebelarse. Y lo que hace él es salir corriendo a Jerusalén en su carro. Pero todavía no había aprendido la lección. Dice, bueno, si no han obedecido al emisario que he enviado, soy poderoso. Tengo 180.000 hombres que están a mi cargo. Si no lo hacen por las buenas, lo harán por las malas. Y allí va con su ejército a hacer que se cumplan sus decretos. Menos mal que Dios envía a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos. No vayáis y peleéis contra vuestros hermanos. Menos mal que la intervención de Dios deshace esta locura de Roboam. Y es que cuando estamos metidos en cómo nosotros debemos de hacer las cosas y no consultamos al Señor, acabamos en una especie de locura, tomando decisiones inadecuadas y luego nos quejamos contra Dios de ¿por qué me van las cosas de esta manera? ¿No? ¿No os ha pasado? Que levantamos el puño contra Dios porque nos van las cosas de esta manera. ¿Pero acaso te has humillado delante de Dios? ¿Acaso has pedido su consejo? ¿O has hecho lo que te ha dado la gana? Jeroboam no lo arregla. Si se ha abierto una brecha, Jeroboam todavía abre más la brecha. Nos dice en Primera de Reyes 27, dice, se pone a pensar, dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque su corazón está ahí, volverán a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Es decir, no era tonto, él sabía que había un arraigo de ese pueblo hacia el culto verdadero en Jerusalén. Sí, estamos en el norte, pero el pueblo tiene su corazón en el templo. Todos estos se miran mis feligreses, se mirá mi pueblo, y luego me matarán a mí. ¿Qué haré entonces? Dice el versículo 33 que él había inventado en su propio corazón una estrategia. Dijo, bueno, haré una copia del templo, haré una copia del altar, haré una copia de los sacerdotes, quizás no son de la misma línea, pero también son sacerdotes, ¿no? Y haré una copia de las fiestas. No se celebran el mismo día, pero bueno, también habrá fiesta. Es decir, le dice al pueblo, tranquilos, que también nosotros tenemos un culto. También tenemos sacerdotes y también tenemos fiestas. No hace falta que vayáis a Jerusalén. Es tan fácil que esto ocurra, ¿no? Cuando abandonamos la palabra de Dios, buscar imitaciones.
que nos recuerdan algo, pero no son exactamente eso que Dios quiere. Jeroboam no se queda corto y esto provoca el descontento de Dios. En la Biblia, si hemos estudiado, hay un hilo conductor. Vemos las causas secundarias que dan lugar a las cosas y hay una causa primaria que está de fondo. En 1 Reyes 11, 9, 11 nos dice algo en relación a esto. Dice así: y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David su padre. Dios se iba a reservar un remanente. Dice: lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El relato de Primera de Reyes, al igual que la Biblia, asume un punto de vista y una opinión en relación a todo esto. Es un relato histórico, pero redactado e inspirado desde un punto de vista teológico para darnos una lección. Y muchas de las enseñanzas que estamos viendo a lo largo de la Escritura, en este tiempo que estamos estudiando la Biblia, lo podemos resumir, uno de los mensajes, porque hay mucho, en esta frase: la desobediencia trae consecuencias. Métetelo en la cabeza. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Esto lo tuvo que aprender Israel en su propia carne. Pero le costó tiempo, como nos cuesta a nosotros, ¿no? Es fácil que te digan las cosas, pero aprenderlas por uno mismo ya es otro cantar, ¿no? Como dicen. Eso ya es otra cuestión, ¿no? Aprender en cabeza ajena es fácil, ¿no? Cuando alguien te cuenta su experiencia, pero dice: eso a mí no me pasa. Hasta que al final te acaba pasando y acabas pasando por el mismo aro, ¿no? Es cierto que a medida que avanza la revelación, no siempre nos suceden cosas malas. Es decir, no siempre que las cosas malas que nos suceden es consecuencia de nuestra desobediencia. Y tenemos, por ejemplo, el libro de Job, donde aborda esta problemática del sufrimiento justo, del justo. Job estaba sufriendo, pero no era por la desobediencia. Estaba sufriendo, pero no se podía aplicar en él esta ley de la desobediencia trae consecuencias. El Nuevo Testamento y el mensaje de Jesús también irá en esta línea. Pero es que a veces para matizar las cosas primero tenemos que aprender una gran lección. Dios primero quiere que aprendamos una lección general y luego matiza las cosas. No pasamos de sumar y restar directamente a manejar el álgebra como si fuera fácil para nosotros, ¿no? Es más complejo, sino que lo hacemos después de aprender más matemáticas, a multiplicar y dividir, y después ya vamos subiendo y ya aprendemos a manejar el álgebra de manera distinta, ¿no es cierto? Es lo que la Biblia nos muestra y que los eruditos llaman revelación progresiva. Dios se va revelando al ser humano a través de un pueblo, pero Él va transmitiéndose a sí mismo de una manera que ese pueblo vaya aprendiendo las grandes lecciones. Y a veces no podemos pasar a la segunda lección si no hemos aprendido la primera, ¿no? Aunque ahora últimamente se pasa de curso con un montón de suspensos, ¿no? Esto es otra cuestión. El Nuevo Testamento no nos viene dado en el vacío, no cae en el vacío el Nuevo Testamento. Si solo tuviéramos el Nuevo Testamento es como si entráramos en una conferencia a la mitad de la reunión. ¿Te imaginas que vas a una conferencia y entras a la mitad de la reunión? No sabríamos de qué van las cosas, no sabríamos por qué dicen las cosas, estaríamos perdidos, ¿no es cierto? No sabríamos ubicarlas. De ahí la importancia del Antiguo Testamento,
Por eso pensamos que es bueno que conozcamos la Biblia entera, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos señala un propósito, nos señala una dirección. Y si lo desconocemos, no conoceremos realmente el ministerio de Jesús ni el Nuevo Testamento. Pero hay una tensión. Vemos que hay una tensión en las palabras de la Biblia entre las causas secundarias y las causas primarias. ¿No? Lo hemos visto antes. Es Dios quien provoca la situación, quien predice lo que va a pasar, pero son los hombres también los que acaban asumiendo esa responsabilidad. En Primera de Reyes 11, 29, 31, como lo nombré antes, Ahías, silonita, se encuentra con Jeroboam en el camino y dice que se estaba cubierto con una capa nueva, el profeta. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Pero este hecho que Dios habló por medio del profeta no elude la responsabilidad de Jeroboam. Y fijaros lo que dice en Primera de Reyes 4, 8, 11, después que sucede los hechos que hemos comentado antes en relación a Jeroboam. Dios le dice: ve y di a Jeroboam, así ha dicho el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí, con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí y me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí yo traigo mal sobre tu casa. El profeta Ahías le había profetizado que iba a ser rey, pero ahora tiene un mensaje para este rey y le dice: tú ya no prosperarás, has dejado ya de ser rey. Y es un tema que vemos recurrente en la Biblia, ¿no? A lo largo de las Escrituras hay un tema que tiene que ver con la soberanía de Dios versus la libertad y la responsabilidad humana. Y hay una tensión constante en esto, ¿no? Cristianos y filósofos cristianos han escrito libros sobre este tema y todavía siguen a veces peleándose por este asunto, ¿no? En un intento de pensar los pensamientos de Dios, a veces forzamos a una parte o a otra al afirmar una postura u otra, cuando vemos que las Escrituras, las dos posturas tienen bases bíblicas, tanto la soberanía de Dios como la libertad y la responsabilidad humana. Esto ha traído muchas veces discusiones enconadas y extremas. No voy a entrar en ello, no es el tema de esta mañana y ya se ha hablado desde aquí. Pero la Biblia mantiene un equilibrio entre la soberanía de Dios y la libertad humana. Otra cosa es cómo los hombres explican estos. Otra cosa es cómo los hombres lo explican. Pero ¿qué lecciones podemos aprender aparte de estas? Hay una que hemos leído en el texto y sale del texto, y es: ¿un rey para servir o para ser servido? ¿Para qué es un rey? ¿Para servir o para ser servido? ¿Qué respondéis? ¿Y qué es lo que Roboam no había entendido? Si Roboam hubiera formado parte de la comitiva de los discípulos de Jesús, imaginaos un viaje en el tiempo, se le coge a Roboam, se le rescata y se le lleva a los tiempos de Jesús y se lo coloca allí junto a los discípulos. En un momento en que Jesús le hacen una pregunta y él responde. Este pasaje se encuentra en Marcos 10, 35, 45. Ahí está Roboam, como un incógnito venido de otra época, escuchando qué tiene que decir Jesús. Y dice que se acerca una mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
El corazón humano es así, ¿no? Todos queremos poder, queremos ser los primeros, ¿no? ¿Quién quiere ser el último? Que alce la mano. Nadie quiere ser el último, ¿no? Pues si puedo tener una influencia, las madres que se preocupan tanto por los hijos, ¿no? Pues vamos a hablar con Jesús a ver si él cae en la cuenta y ve que estos 2 mozos que tengo son realmente buenos mozos, a ver si le dan buen lugar, ¿no? Pero Jesús, que sabía de qué venían las cosas, dice que los llama y dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Y le dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Menudo jarro de agua fría para la pobre madre esta que quería tanto a sus hijos, ¿no? Pero qué lección más asombrosa, ¿no? Si todos fuéramos capaces de llegar a esta conclusión, ¿no? Pero nos mueve otros motivos muchas veces, ¿no? El motivo de aparentar, de poder, de dinero, de ambición. Y esto acaba con nosotros. Todavía sigue vigente esto hoy. ¿Qué esperamos de nuestros gobernantes? ¿Que sean servidores? Vamos a ver qué respuesta nos da mañana nuestro querido presidente Pedro. Pero hay otra lección también. En Marcos 3:24, Jesús dice algo que es pertinente también para el tema que estamos tratando esta mañana. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse. ¿Es lógico? ¿Sí o no? Pues no lo acabamos de entender, ¿eh? Jesús le está hablando una parábola a raíz de una acusación de parte de los escribas que le decían que él estaba poseído por Belcebú porque había echado un demonio. Y Jesús les dice esta parábola para que vean la inconsistencia de sus argumentos. ¿Qué estáis diciendo? Si yo soy el príncipe Belcebú y echo demonios, me estoy echando piedras sobre mi mismo tejado. Estoy dividido contra mí. ¿No ves que es inconsecuente, inconsistente este argumento? Pero detrás hay una gran verdad. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. Y vemos qué es lo que sucede en el pueblo de Israel. En Primera Reyes 14:25, al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y acabó con muchos de los tesoros que allí había. El reino de Salomón estaba perdiendo ya todo aquello que había atesorado durante tantos años. Y es que la división en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que trae? Debilitamiento, enfrentamiento. Vemos que los que le van siguiendo entran en guerra, los del norte contra los del sur. Trae desgaste y finalmente, que lo veremos más tarde, trae el exilio. Pero es que esto es lo que nos pasa cuando vamos por estos caminos, ¿no? En nuestras sociedades, y no solamente en nuestras sociedades, en nuestras familias. Cuando hay ese desgarro, cuando hay esa división, donde había fortaleza, ahora hay debilidad. Donde antes había armonía, ahora hay guerra y enfrentamiento. Donde antes había algo bonito y bello, ahora está todo desgastado y roto. Lo vemos en las familias cuando se desgarran, ¿no? Qué triste. Una pareja que ha vivido unos años junta, al final acaban enfrentándose a través de los abogados delante de un juez hasta límites insospechados. Es que no pensamos ni podemos llegar a imaginar dos personas que han estado juntas hasta qué punto pueden odiarse, que utilizan a los hijos como materia para ir contra el otro.
pero vamos a ir un poco más a fondo. Las Escrituras nos dicen que el pecado ha traído esta división, esta separación, en primer lugar, de nuestra comunión con Dios, en segundo lugar, de nuestra comunión con nuestros semejantes en nuestras relaciones, pero también ha traído esta separación y este desgarro dentro de cada uno de nosotros. Hay una ruptura dentro de cada uno de nosotros. Hay una ruptura que nos afecta muchas veces a nivel psíquico. Y como consecuencia de esto, hemos quedado desgarrados, divididos, y a partir de la caída se ve que esto es lo que está produciendo el ser humano. En Jesús no se da este desgarro. En Jesús no se da esta sintonía. Él es una persona íntegra. Nosotros no. Nosotros tenemos una distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. ¿No es cierto? Si somos honestos con nosotros mismos y nos miramos a nosotros mismos, sabemos realmente quiénes somos. A la luz de Dios podemos ver realmente la ambición que hay en nosotros, tantas cosas que a veces no queremos ver porque nos las queremos ocultar a nosotros mismos, ¿no? Porque no queremos saberlas, porque nos da una imagen de nosotros mismos que nosotros no queremos, o no queremos que otros vean en nosotros, ¿no? Pero la realidad es esta. No somos como deberíamos ser. Hay un desgarro, hay una diferencia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Espero que todos seamos conscientes de ello. Pero en Jesús no hay esto. Jesús es lo que debería ser. Hay perfecta armonía. En Él encontramos perfecta sintonía. En Él encontramos perfecta integridad. Por eso causaba el efecto que causaba en la gente. Seguramente que había muchas cosas que causaba Jesús cuando tú te encontrabas con Él. Pero el ver una persona íntegra, coherente, en sintonía con sí mismo, eso cuando hablaba se notaba. Cuando hablaba decían, es que este habla de otra manera distinta, ¿no? Este obra de otra manera distinta. Porque en Él no había esta división, no había este desgarro que el pecado ha traído a cada uno de nosotros. Hay un pasaje muy interesante que se encuentra en Juan capítulo 8. Es un pasaje muy conocido. Seguramente que vosotros conocéis. Se titula La mujer adúltera. Los judíos encuentran a una mujer en esta situación y salen corriendo, porque habían oído hablar de Jesús, a ver qué Jesús tiene que decir en este asunto. Después de exponerle los judíos la situación, nos dice que Jesús está inclinado en el suelo escribiendo. No sé ni siquiera si les miraba, simplemente escribía. Y en un momento dado él habla y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y nos dice la Escritura que él continúa escribiendo. Este pasaje me recuerda a veces la prontitud en que las personas queremos solucionar nuestros problemas, ¿no? Vemos algo y enseguida, mira, hay que hacer esto. En relación a la adúltera lo tenían claro lo que había que hacer. No, sin darse un tiempo a veces para pensar. Buscamos muchas veces soluciones rápidas para salir de una situación, pero no sé si logramos aprender algo de lo que debemos de hacer. Hacer consciente lo inconsciente, como diría Jung, asumir nuestra sombra no es fácil. Muchas veces somos seres de acción-reacción. Y Jesús ante esta pregunta no les soluciona el problema a los judíos. Ellos están buscando que les solucione o que se alíe con ellos para también arrojar piedras. Pero Jesús les hace una pregunta que les hace pensar, les hace recapacitar. Muchos de los problemas que tenían los judíos con Jesús es que ellos se veían a sí mismos y su religiosidad de una manera muy distinta a como Jesús los veía. Había una disonancia en cómo ellos se veían a sí mismos. ¿Os acordáis del pasaje aquel, no? De la oración del publicano. Señor, gracias que no soy como este que está aquí atrás, yo hago.
esto, conservo, no sé qué, y el de atrás. Hay una disonancia en nosotros, en nuestro corazón, que a veces no somos conscientes de ella, ¿no? Eso le pasaba a los judíos y les chirriaba. La presencia de Jesús y sus palabras les molestaba. A veces lleva tiempo enfrentarse a esas sombras que hay en cada uno de nosotros. Decía Carl Jung que asumir nuestras sombras nos ayuda a superar nuestra división interna y a vivir de una manera más integrada. Y voy a hacer un paréntesis de lo que él entiende por esto. Él dice, la sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos porque los consideramos inaceptables o inconvenientes. Esto no va conmigo, por tanto, lo reprimo. Estos aspectos pueden incluir emociones negativas como la ira, la rabia, la envidia, así como rasgos de la personalidad que no encajan con nuestra imagen ideal de nosotros mismos y que mejor no queremos saber nada de ello. Sin embargo, negar o reprimir la sombra no la hace desaparecer, ni mucho menos, sino que la empuja al inconsciente donde puede ejercer una influencia negativa en nuestro comportamiento y también en nuestras relaciones. Cuando proyectamos nuestra sombra sobre los demás, los vemos como encarnaciones de nuestros propios aspectos oscuros que nosotros no queremos reconocer. Y estos pueden llevar a conflictos, malentendidos y relaciones dañinas. Por el contrario, asumir nuestras sombras significa reconocerlas como parte de nosotros mismos e integrarlas en nuestra personalidad consciente. Esto no significa que tengamos que aprobar o actuar de acuerdo con todos estos impulsos que hay dentro de nosotros oscuros, sino que debemos aprender a aceptarlos y comprenderlos. Al hacerlo podemos liberar la energía que estaba atrapada en la sombra y utilizarla de manera creativa y constructiva. Hasta ahí el paréntesis que nos dice Carl Jung. Pero en el pasaje que estamos viendo en Juan 8 lo dice con otras palabras distintas. Ahora hemos embellecido, lo decimos con unas palabras más modernas, pero está diciendo lo mismo. Dice que al oír las palabras de Jesús, ¿qué hacen ellos? Dice que acusados por su conciencia salían uno a uno. Desde los más mayores, más viejos, dice aquí, hasta los últimos. No sabemos si es que ser viejo te da una perspectiva distinta de cuando eres joven, ¿no? Es decir, aquello que no eran conscientes y que estaban dispuestos ya a ejecutar esa obra tirándole las piedras a la adúltera para que muriera, dice que acusados por su conciencia, de pronto descubren que ellos no son tan buenos como pensaban. Quizás no son tan buenos como la mujer adúltera y quizás no está en ellos en tirar la primera piedra, que la tiren otros. Y nos dice que nadie tiró ninguna piedra, tanto los mayores como los jóvenes, todos desaparecieron. Solo quedó Jesús con la mujer. El pasaje es tremendo, ¿no? Porque es una descripción clara de asumir esa parte que está en nosotros y que muchas veces no queremos saber nada de ella y que proyectamos sobre los demás. Jesús les da una oportunidad con esta pregunta a ellos. La pregunta es, ¿la aprovecharán? ¿Aprovecharán esta oportunidad que Jesús les da? No lo sabemos. A lo mejor algunos sí. Alguno a partir de esta pregunta de Jesús empezó a escuchar de otra manera distinta, con otros oídos, el mensaje de Jesús. Tomar conciencia de una situación es un paso importante, pero es un paso. Jesús va más allá de lo que la sabiduría humana y los recursos terapéuticos pueden aportar. Y no estoy desdeñando ni la sabiduría humana ni los recursos terapéuticos, porque son positivos, por supuesto, no los estoy desdeñando. Finalmente nos dice que Jesús queda con la mujer. La mujer no necesitaba que Jesús le dijera quién era ella. Era consciente realmente de quién era ella, ¿no? Pero que cuando Jesús se acerca a la mujer, es Dios quien habla en Jesús. Es Dios a solas con la mujer que habla en Jesús.
¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno, dice. Ve en paz. Esta paz no es una paz humana que pueda dar la sabiduría humana, ni siquiera un buen terapeuta. Es la paz que viene de Dios, que trae perdón, que trae reconciliación, que trae redención y que trae esperanza a nuestras vidas. La historia es como una metáfora, ¿no es cierto? Por un lado está la ley, representada por los judíos. Por otro lado está el ser humano, representado por la mujer adúltera. Y en tercer lugar está el mensaje del Evangelio, Jesús mismo. La ley está dispuesta siempre a hacer su cometido. La desobediencia trae consecuencias, ¿sí? La desobediencia trae consecuencias. Si fallas en una cosa de la ley, eres culpable de todo. ¿No? ¿Nos dice eso Santiago? Por otro lado, el ser humano está impotente ante la ley. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Es impotente, es un indigente. Pero por el otro lado está la gracia de Dios en Jesucristo, que viene a socorrer al ser humano en su indigencia. Este es el mensaje del Evangelio. Pablo utiliza una metáfora también del matrimonio en Romanos 7. Dice que estamos casados con la ley, pero que no nos la podemos quitar de encima. Es como esa persona que tenemos al lado que no nos deja pasar ni una, ¿no? Bueno, no quiero generalizar, pero a veces pasa, ¿no? En las parejas, ¿no? Que hay uno como más exigente que no te deja pasar ni una. Y tú llega un momento que todo esto te desmoraliza, porque por más que lo intentas, no sé si debido a tu genética o a lo que sea, eres incapaz de ver las cosas que ella ve o que él ve, o eres incapaz de hacer las cosas tan bien como él o ella lo hace. Y llegas en un momento difícil convivir, ¿no? Porque siempre está como la ley. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Dice, Dios mío, mejor morirte para vivir en esta situación, ¿no? Dice la palabra de Dios que en Cristo hemos muerto a esa ley. En Cristo hemos muerto para ser ¿de quién? De Jesús. De ese nuevo marido. Que no es que Él esté de acuerdo con nuestro pecado, sino que Él, con su gracia, está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a restaurarnos y a darnos esperanza. Qué bien estar casados con Él. Aleluya. Qué bendición estar casados con Jesús, ¿no? Qué bendición este marido que no está todo el día señalándome constantemente. En Él puedo encontrar paz, puedo volver a Él continuamente hasta 70 veces 7, porque sus brazos están dispuestos a acogerme. Todos estamos desgarrados y divididos por causa del pecado. Lo que nos ofrece a todos Jesús lo que nos ofrece a todos es una oportunidad de redención, una oportunidad de salvación. Y Jesús ya lo dijo en Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, ¿no? Sino los enfermos. Pero ¿qué dice luego? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta es, ¿cuántos justos hay entre nosotros? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno verdaderamente sano? ¿Hay alguno verdaderamente justo que no necesite de la gracia de Dios? No lo hay, dice la palabra de Dios. Por tanto, la oferta de Jesús es la misma que la oferta que le hizo a la adúltera. Porque nosotros también hemos adulterado a Dios, hemos adulterado su palabra. El mensaje del Evangelio trae unidad y división en nuestras vidas, pero también entre los pueblos, entre judíos y gentiles. Efesios 1, 9, 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Y cuando haya sido sometido todo a Él, entonces el mismo Hijo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Ese es el propósito, ese es el fin. Acabar con ese desgarro. Porque una división no es lo mismo que un desgarro. Tú cuando tienes una casa y quieres dividirla, planteas premeditadamente hacer unos tabiques, ¿no? Pero un desgarro es algo mucho mayor, no te lo esperas. Acaba rompiéndolo todo de tal manera que no sabes muy bien cómo unir las piezas. Los médicos sabemos muy bien cuando nos dicen, mira, viene una herida, pero es una herida limpia. ¿Qué significa eso? Que es una herida limpia, que tú la coses y ya está. Cuando es desgarrada es mucho más difícil de unir. Gracias a Dios, Él ha venido a corregir ese desgarro. Pues que Él nos bendiga.